Ella dejó que un padre soltero y su hija se quedaran una noche, sin saber que él era el nuevo CEO de su antigua empresa. La nieve caía suavemente en la tarde gris, mientras Julie Harper deambulaba por las calles de la ciudad, con las botas crujiendo sobre una delgada capa blanca. Su cabello rubio, húmedo por la nieve, se pegaba a sus mejillas. Ella no parecía notarlo. Tenía la mirada apagada, perdida. Su bolso colgaba de un hombro, y los brazos caían flojos a sus costados. La gente pasaba apresurada, riendo, hablando, avanzando con propósito. Julie no se dirigía hacia ningún lugar. Se detuvo junto a una banca cubierta de nieve frente a una cafetería cerrada, y se sentó lentamente, dejando que su aliento se disipara en el aire frío. Miró sus manos enguantadas en el regazo, perdida en el peso del día. Esa mañana aún tenía trabajo. Había llegado 23 minutos tarde. No porque se hubiera quedado dormida. Llevaba despierta desde el amanecer, administrando insulina a su madre, calentando sopa, esperando a una enfermera que nunca llegó. Salió de casa con el corazón lleno de culpa y las manos temblorosas. El señor Thomason la esperaba. Julie, necesitamos confiabilidad. Es la tercera vez. Tuve que cuidar a mi madre. Se desmayó. Lo siento, había dicho ella, aunque él claramente no lo estaba. Pero esto es un negocio. Y eso fue todo. Ahora se encontraba a la deriva en el frío. Estoy intentando, susurró al vacío. Estoy intentando con todas mis fuerzas. Entonces algo cambió en el rincón de su visión. Al otro lado de la banca, bajo el toldo de la cafetería, estaba sentado un hombre con una niña pequeña. Él había envuelto su abrigo alrededor de ambos, protegiendo a la niña, pero era demasiado delgado, inútil contra ese tipo de frío. La niña, de unos 4 años tal vez, se acurrucaba a su lado, con las mejillas sonrosadas e inmóvil, sus rizos oscuros pegados al rostro. Miró hacia arriba y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Julie. El pecho de Julie se apretó. No tenían bolsas, ni cochecito, ni señales de estar esperando un transporte. Simplemente estaban sobreviviendo. Julie apartó la mirada, el corazón golpeando fuerte. No los conoces. ¿Y si son peligrosos? Acabas de perder tu trabajo, no tienes nada que ofrecer. Pero entonces, como un susurro, la voz de su madre le vino a la mente. Si aún puedes ayudar a alguien cuando no te queda nada, entonces es cuando más importa. Se levantó antes de pensarlo demasiado. El aliento entrecortado. La nieve crujió bajo sus botas mientras se acercaba. El hombre levantó la vista. Tenía los ojos cansados pero amables, agotados pero no amenazantes. «Hola», dijo Julie en voz baja. «Yo tengo un pequeño apartamento cerca. Está cálido. Hice sopa esta mañana. Si necesitan un lugar para esta noche». El hombre parpadeó, luego miró a su hija. No dijo nada por un momento, luego respondió suavemente. «¿Estás segura?» Julie asintió. «Sí». Él exhaló profundamente. «Gracias. De verdad, estamos agradecidos». Julie se agachó para mirar a la niña. «Hola, soy Julie. ¿Cómo te llamas?» La niña se hundió más en el abrigo de su padre. Luego susurró. «Diane». Julie sonrió. «Hola, Diane. Vamos a calentarte, ¿sí?» El hombre se puso de pie, arreglando con cuidado el abrigo de Diane. «Soy Matt», dijo. «No nos quedaremos mucho, solo una noche». Julie volvió a asentir, guiándolos a través de la nieve hacia su apartamento. Aún le dolía el pecho, pero en algún lugar debajo de ese peso, algo cálido comenzó a brillar. Esperanza. El apartamento de Julie era pequeño pero cálido, impregnado del reconfortante aroma de ajo y tomillo de la sopa que había preparado esa mañana, cuando aún tenía esperanza para el día. Las paredes estaban llenas de libros y fotos de ella y su madre, un testimonio silencioso de la vida que habían construido juntas.
Matt ayudó a Diane a quitarse el abrigo húmedo y los zapatos. Sus calcetines estaban desparejados y gastados. Julie lo notó y le ofreció un par seco de su cajón. «Gracias», dijo Matt en voz baja al incorporarse. Julie asintió y señaló el sofá. «Pueden descansar aquí. Voy a calentar la sopa». Mientras se movía por la cocina, Matt echó un vistazo al espacio. Limpio, modesto, claramente cuidado. Al notar que una puerta del gabinete chirriaba, se agachó y ajustó suavemente la bisagra hasta que dejó de hacer ruido. Julie lo miró. «No tenías que hacerlo». Matt esbozó una leve sonrisa. «Vieja costumbre. Arreglar cosas me mantiene ocupado». Ella arqueó una ceja pero no dijo nada más. Diane, ahora con uno de los suéteres grandes de Julie, se acercó de puntillas a la cocina. «¿Puedo esperar aquí?», dijo con cautela. «Huele como a restaurante». Julie sonrió. «Es solo sopa de vegetales y cebada, pero gracias». Diane soltó una risita y regresó al sofá. Julie sirvió 3 platos en su pequeña mesa, agregando una rebanada de pan a cada uno. Se sentaron a comer. Diane comía en silencio, observando a los adultos con ojos grandes y curiosos. Matt tomó una cucharada y asintió. «Está muy buena». «Cocinar es más barato que terapia», dijo Julie con una pequeña sonrisa. Matt rió por lo bajo. Después de una pausa, Julie preguntó, «¿Y tú a qué te dedicas?». Matt removió la sopa con la cuchara, evitando su mirada. «Tomé un tiempo libre. Estoy tratando de resolver cosas». Ella no insistió. Reconocía ese peso en la voz. «Yo iba a ir a Colombia», dijo ella. «Tenía beca completa para estudiar periodismo, pero mamá se enfermó. Me quedé. Trabajé en la recepción». Matt la miró con algo que casi parecía admiración. «Eso no es poco. Elegiste a alguien más por encima de ti». Julie parpadeó. Hacía tiempo que no recibía una muestra de bondad sin compasión condescendiente. «¿Y tú?», preguntó. «Perdí a alguien. Después de eso». No estaba seguro de quién era. Julie asintió despacio. «Sí, entiendo eso». Después de la cena, Diane pidió dibujar. Julie le entregó una caja de materiales de manualidades de un armario. La niña se acomodó en la alfombra, tarareando suavemente. Matt se levantó para recoger los platos. Julie intentó detenerlo, pero él insistió. Mientras lavaba, arregló silenciosamente el grifo suelto y ajustó un cajón atascado. «¿Siempre estás arreglando cosas?», preguntó Julie. Matt sonrió con sequedad. «Solo cuando no puedo arreglar lo importante». Julie rió por primera vez en todo el día. La sorprendió, pero también le hizo bien, como un rayo de sol rompiendo entre las nubes. Más tarde, cuando Julie volvió a la sala, encontró a Diane sosteniendo algo pequeño entre sus manos. «Lo hice yo», dijo la niña, extendiéndolo. Era una pulsera hecha con alambre fino de color verde y 2 cuentas de plástico desiguales pero cuidadosamente colocadas. Julie se arrodilló. «¿Para mí?». Jan asintió. «Eres la primera persona que me sonrió hoy». El pecho de Julie se apretó. Abrazó a la niña con fuerza, sosteniéndola mientras las lágrimas resbalaban silenciosas por su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, necesitada, no porque pudiera arreglar algo, sino simplemente porque había sido amable. Matt observaba desde el sofá. Cuando sus miradas se encontraron, él le dio una sonrisa, pequeña, pero honesta. Esa noche, después de que Jan se quedara dormida bajo una colcha prestada, Julie se sentó en silencio, girando la pulsera entre sus dedos antes de ponérsela en la muñeca. Era torcida, torpe, la joya más fea que había visto jamás, y el regalo más hermoso que había recibido. A la mañana siguiente, el apartamento estaba inusualmente silencioso.
No había tarareos suaves, ni pisadas diminutas cruzando el suelo de madera desgastado. Julie se removió en la cama. La luz del sol ya entraba pálida por las cortinas finas. Se estiró lentamente, parpadeando el sueño, esperando oír el suave murmullo de una niña despertando o la voz baja de Matt dando las gracias una vez más. Pero solo había silencio. Se incorporó de golpe y miró hacia la sala. Las mantas en el sofá estaban dobladas cuidadosamente. El suéter que Diane había usado colgaba en el respaldo de la silla, recién lavado y con un tenue aroma a lavanda. Su pecho se tensó. Julie se levantó y entró en la cocina. La olla de la sopa había sido lavada y secada. El fregadero relucía. La habitación tenía esa extraña pulcritud de un lugar limpiado justo antes de irse. Y entonces lo vio. Sobre la pequeña mesa redonda junto a la ventana, había un pañuelo blanco doblado con precisión. Encima, una hoja de papel doblada por la mitad. Los dedos de Julie temblaron ligeramente mientras la recogía. La letra era firme, elegante y sin duda masculina. Gracias. Eso era todo. Sin nombre completo, sin explicación, sin número de teléfono. Solo un agradecimiento silencioso de un hombre que no había tomado nada salvo una noche de refugio, y que había dejado atrás algo mucho más pesado. Su silencio. Presionó el papel contra su pecho un momento. Luego desplegó el pañuelo. Dentro había un dibujo hecho con crayones, trazos gruesos, infantiles. Una mujer de cabello amarillo largo sonriendo, con algo verde y redondo en la mano. La pulsera. Julie se reconoció de inmediato. Diane la había dibujado bajo un cielo lleno de estrellas, las líneas desiguales, pero llenas de alegría, y a cada lado de ella, un hombre alto y una niña pequeña, los tres tomados de la mano. Julie se dejó caer en la silla lentamente, incapaz de contener las lágrimas. Solo había sido una noche, unos cuantos platos de sopa, un sofá para dormir, pero había significado algo. Había significado lo suficiente como para que Diane le dejara eso. Se secó los ojos y miró hacia el refrigerador. Tras unos segundos de vacilación, se levantó y recogió la pulsera de alambre que había dejado sobre la mesa de café antes de dormir. El alambre verde capturaba la luz de la mañana como si fuera vidrio de colores. Sin pensarlo demasiado, la fijó junto al dibujo en la puerta del refrigerador, sujetándolos ambos con un solo imán. Retrocedió para mirarlo. El extraño círculo torpe de alambre, y la imagen alegre de sí misma como alguien cálida, alguien necesitada. Parecía esperanza. Parecía algo que había olvidado que podía ser. Julie no sabía a dónde habían ido Matt y Diane. No sabía por qué se habían ido tan temprano, ni dónde dormirían esa noche. Pero sabía esto, ellos la habían visto. No como la mujer que fue despedida. No como la hija que siempre corría para cuidar a otra persona. La habían visto como alguien que importaba. Alguien que ayudó. Y ahora su pequeña cocina, con sus azulejos astillados y sus sillas de segunda mano, se sentía como el sitio de algo sagrado. Julie se sentó nuevamente a la mesa y envolvió sus manos alrededor de una taza de café que ni siquiera recordaba haber servido. El asiento frente a ella estaba vacío, pero en la quietud de esa mañana, no se sentía como una pérdida. Se sentía como el comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero que sabía que era real. Los días que siguieron se desdibujaron en una rutina sombría de rechazos y agotamiento. Julie recorría las calles con un currículum recién impreso, deteniéndose en cafeterías, tiendas y oficinas. Cualquier lugar que tuviera un cartel de «Se busca personal». Pero nadie contrataba a alguien como ella. Una universitaria que no terminó la carrera. Una exrecepcionista con disponibilidad limitada. Una mujer que se veía un poco demasiado cansada. Un poco demasiado frágil. En una oficina del centro, una mujer con tacones altos escaneó su solicitud durante menos de 5 segundos antes de mirarla a los ojos.
Honestamente, dijo sin rastro de empatía, pareces demasiado sensible para este entorno. Necesitamos a alguien más fuerte, demasiado sensible. Esas palabras se le pegaron como una mancha que no podía quitarse. Julie salió del edificio en silencio, el pecho apretado, con la vergüenza ardiendo detrás de los ojos. Intentó concentrarse en la acera, no en el dolor de cabeza que crecía detrás de sus sienes, ni en la ansiedad que se elevaba como humo en su pecho. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás del gris perfil de la ciudad, sonó su teléfono. Miró la pantalla y vio el número del hospital. El estómago se le cayó. Llegó sin aliento, la cara roja por haber corrido las 12 cuadras que no podía costearse en taxi. La enfermera la recibió con una carpeta y una expresión de preocupación medida. Su madre sufrió un infarto menor, explicó la enfermera. Ahora está estable, pero necesitará ajustes en la medicación y una observación extendida. Julie asintió, apenas escuchando el resto. Las palabras infarto resonaban como un tambor en su cabeza. Y detrás de ese eco había una pregunta para la que no tenía respuesta. ¿Cómo voy a pagar por todo esto? El camino de regreso fue silencioso. Caminó todo el trayecto, los brazos cruzados contra el viento cortante, ignorando el dolor sordo en sus pantorrillas y el ardor de las lágrimas que se negó a derramar en la calle. Cuando por fin llegó al apartamento y cerró la puerta tras de sí, el silencio en el interior parecía más fuerte que los ruidos de la ciudad afuera. La envolvía como una niebla. Dejó caer el bolso al suelo y caminó hacia la cocina, entumecida. Sus ojos se posaron en el refrigerador, donde el dibujo infantil todavía colgaba torcido bajo el imán. A su lado, la pulsera, ese pequeño objeto absurdo. Julie la miró fijamente. El alambre de color verde, deformado, las cuentas de plástico mal distribuidas, el tipo de cosa que cualquier adulto tiraría después de una sonrisa cortés. Levantó la mano, los dedos curvándose alrededor del imán. Su mano temblaba. Quería arrancarlo, tirarlo a la basura, borrar el recuerdo de ese fugaz momento de esperanza, porque dolía demasiado pensar que quizás, solo quizás, alguien había visto valor en ella. Y sin embargo, ahí estaba, más rota que nunca. Su mano quedó suspendida, el imán apenas sosteniéndose. Entonces sus ojos se desviaron al dibujo hecho con crayones. Una mujer de cabello amarillo sonriendo bajo un cielo lleno de estrellas, tomada de la mano con una niña pequeña. Las palabras de Diane regresaron como un susurro. Eres la primera persona que me sonrió hoy. La mano de Julie bajó, dejó el imán en su sitio y se dejó caer al suelo. Su espalda se apoyó en los gabinetes inferiores. Recogió las rodillas contra el pecho y las abrazó con fuerza. Y entonces, finalmente me lloró. No lágrimas educadas, no frustración silenciosa. Fue un llanto desgarrado, crudo, sin filtros. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que aún podría perder. Y en algún rincón profundo dentro de ella, enterrada como una piedra en el fondo de un río, estaba la vergüenza por haber osado, aunque fuera por un momento, creer que importaba. No quiero rendirme, susurró entre sollozos entrecortados. Pero estoy tan cansada, tan cansada. La luz de la cocina parpadeó suavemente sobre su cabeza, proyectando sombras tenues en la pared. La pulsera seguía allí, sujeta junto al dibujo, intacta. Había sobrevivido a lo peor de ella, y de alguna manera, ella también. La llamada llegó un martes por la mañana, justo después de que Julie regresara de la última cita médica de su madre. Estaba pelando zanahorias en la cocina, intentando que la sopa durara el resto de la semana, cuando su teléfono vibró. Número desconocido. Estuvo a punto de dejarlo ir al buzón de voz, pero algo la impulsó a contestar. ¿Hola? ¿La señorita Julie Harper? La voz al otro lado era profesional, precisa. Sí, ¿quién habla? Soy Sara,
del Departamento de Recursos Humanos de Westbrook Corporation. Nuestro director ejecutivo desea concertar una reunión con usted a la mayor brevedad posible. Julie parpadeó. ¿Perdón? Ya no trabajo ahí. Lo sabemos, respondió la mujer con suavidad. Aún así, la invitación sigue en pie. Él pidió por usted específicamente. El corazón de Julie se aceleró. ¿Hice algo mal?, preguntó con voz apagada. No, dijo la mujer. Solo venga, por favor. Mañana, a las 10 a.m. Cuando colgó, se quedó congelada en medio de la cocina. Miró su reflejo en la puerta del microondas. El cabello sin lavar, las ojeras marcadas, el delantal manchado de caldo. ¿Por qué un CEO querría verme a mí?, susurró. A la mañana siguiente, se vistió con lo más limpio que tenía, pantalones negros y una blusa que había planchado la noche anterior. Los nervios le zumbaban bajo la piel durante todo el trayecto en metro. Evitó mirarse en el espejo del ascensor, convencida de que desentonaba en ese edificio corporativo, por el que antes caminaba todos los días. La recepcionista la recibió con una sonrisa cortés y la acompañó al piso ejecutivo. Julie salió del ascensor y entró en un mundo que nunca había pisado antes. La alfombra era mullida. Las paredes estaban decoradas con arte abstracto y premios de cristal. Olía a cuero y café recién hecho. Se alisó la blusa, el estómago revuelto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Un asistente alto abrió una gran puerta al final del pasillo y le hizo un gesto para que entrara. Lo está esperando. Julie entró y se detuvo. Al fondo de la oficina moderna y elegante, detrás de un escritorio de madera pulida, estaba Matt. Llevaba un traje azul marino perfectamente entallado. Su postura era firme, las manos entrelazadas frente a él. Parecía todo un ejecutivo poderoso, pero sus ojos eran los mismos, suaves, amables, inconfundiblemente familiares. Julie contuvo el aliento. «Matt», susurró. Antes de que él pudiera responder, una voz infantil chilló con alegría. «¡Señorita Julie!». Julie se giró justo a tiempo para ver a Diane correr hacia ella, abrazándola con un entusiasmo puro y desbordante. La niña la miró con ojos brillantes. «Papá dijo que tal vez te volveríamos a ver». Julie se arrodilló y la estrechó con fuerza, conteniendo lágrimas sorprendidas. «Hola, cielo. No sabía que estarías aquí». Matt se acercó sonriendo. Ella tampoco. Quería que fuera una sorpresa. Julie se levantó lentamente, aún tomada de la mano de Diane. Yo no entiendo». Matt señaló el sofá junto a la ventana. «Siéntate conmigo, por favor». Se dirigieron al área de descanso, y Julie se sentó rígida al borde del cojín. Diane trepó a su lado, apoyando la cabeza contra su brazo como si nunca se hubieran separado. Matt se sentó frente a ellas. «Te debo una explicación», comenzó, «y probablemente mucho más». Julie solo podía mirarlo. «Compré Westbrook hace 2 semanas», dijo él. «Estuve en negociaciones durante meses, pero el trato se cerró recientemente. Soy el nuevo CEO». Julie parpadeó, aún atónita. «¿Tú? ¿Qué?». Matt sonrió levemente. «Me tomé un descanso del mundo empresarial después de que mi esposa falleciera. Aquella noche en que nos encontraste, Diane y yo acabábamos de ser rechazados de un alojamiento temporal. No teníamos calefacción, ni plan. Estaba en mi punto más bajo». Julie tragó saliva, los ojos muy abiertos. «No sabías quién era yo. Solo ayudaste. Sin preguntas, sin condiciones. Ese tipo de bondad», bajó la vista por un momento. «Me recordó quién quería ser». Julie sentía su corazón latiendo con fuerza. Ese hombre, ese extraño al que había dado cobijo por una sola noche, no era solo un padre desesperado. Era ahora el líder de la empresa que una vez la despidió.
Quería agradecerte de verdad, dijo Matt, con voz tranquila. Pero más que eso, quería ofrecerte algo mejor. Julie solo lo miraba, tratando de comprender. Bajó la vista hacia Diane, que seguía dibujando pequeños círculos en su brazo, sonriendo como si aquel fuera el día más normal del mundo. Y de alguna manera, en ese momento irreal, todo comenzó a tener sentido. Julie se sentó derecha en el sofá de cuero, las manos entrelazadas con fuerza en su regazo, el peso del momento aún hundiéndola. Matt, sentado frente a ella, ya no parecía un CEO. Parecía el hombre agotado pero presente, reservado pero sincero, que había conocido en aquella noche fría. Exhaló despacio y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Mi esposa se llamaba Caroline. Comenzó, con voz serena pero baja. Era el centro de nuestro mundo. Inteligente, divertida, ferozmente protectora de Diane. Tenía esa manera de entrar en una habitación y hacer que todos se sintieran bienvenidos. Julie asintió suavemente, percibiendo la profundidad de su dolor tanto en lo que decía como en lo que callaba. Murió en un accidente automovilístico hace 8 meses. Fue repentino. No se pudo hacer nada. Un momento estábamos planeando la fiesta de cumpleaños número 5 de Diane, y al siguiente se detuvo, la mandíbula apretada. Todo se detuvo. Julie sintió que el pecho se le encogía. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Matt asistió levemente. Después del funeral, intenté volver al trabajo, liderar, fingir que todo podía volver a ser como antes, pero no podía. Entraba a las salas de juntas y me sentía un extraño en mi propia vida. Desvió la vista hacia Diane, que hojeaba un libro ilustrado al otro lado de la oficina. Así que me alejé, continuó. Me llevé a Diane conmigo. Nos quedamos en alquileres, visitamos los lugares que Caroline siempre había querido que conociéramos. No huía exactamente, solo no sabía quién era sin ella. Julie escuchaba en silencio, con el corazón apretado. Empezaba a entender por qué Matt había parecido tan frágil aquella noche. Esa noche debíamos haber ingresado a un departamento de alquiler temporal, pero hubo un error en el sistema de reservas, y cuando me di cuenta, ya estaba nevando. Intenté encontrar un motel cercano, pero todo estaba lleno o demasiado lejos. Terminamos sentados afuera de aquella cafetería, esperando que pudiera resolver algo antes de que Diane se congelara. Entonces Matt la miró directamente a los ojos, sin titubear. Y entonces apareciste tú. Julie tragó saliva con fuerza. No sabías quién era yo. No preguntaste nada. Solo abriste tu puerta. Nos diste comida, hiciste reír a mi hija. Algo que no había hecho en semanas. Esa noche cambió todo. Se inclinó un poco más hacia ella. Me recordaste que la gente todavía se preocupa, que la decencia no ha desaparecido. Me recordaste qué tipo de líder quiero ser y qué clase de empresa quiero construir. Julie negó suavemente con la cabeza. Yo solo intentaba ayudar. Y lo hiciste, dijo él. Más de lo que imaginas. Se levantó entonces, caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta delgada. Dentro había una carta formal y una oferta de trabajo. Compré Westbrook no solo porque fuera una buena inversión, dijo, sino porque quiero reconstruirla como un lugar que valore a las personas, no solo las ganancias. Y quiero a alguien a mi lado que entienda realmente lo que eso significa. Julie miró la oferta. El salario era más alto que cualquier cifra que hubiese imaginado. El puesto tenía un título que jamás se habría atrevido a soñar. No sé si estoy calificada, susurró. No terminé la universidad, solo era recepcionista. Matt sonrió con ternura. Julie, no necesito a otra persona con un currículum impecable. Necesito a alguien con corazón. Alguien que aparezca. Alguien que abra la puerta a extraños en medio de una tormenta de nieve.
Ella parpadeó, conteniendo una oleada de emoción. Después de todo lo que había perdido, de todo lo que había dudado de sí misma, esta oferta se sentía irreal. «Vi tu fortaleza cuando creías que nadie te veía», dijo Matt. «Creo en esa versión de ti, y espero que tú también lo hagas». Julie bajó la vista al papel en sus manos, luego al hombre que una vez arregló en silencio el cajón de su cocina. Quizás, solo quizás. Esto no era el final de nada. Tal vez este era el verdadero comienzo. El ascenso fue inesperado, pero no por eso mal recibido. Julie se entregó por completo a su nuevo rol como directora de bienestar del empleado y alcance comunitario, con la clase de dedicación que solo alguien que ha vivido la dificultad puede ofrecer. Creó programas para ayudar al personal con enfermedades, cuidado de hijos y agotamiento. Escuchaba historias. Recordaba nombres. Pero la bondad, incluso cuando es genuina, no protege del juicio. Los susurros comenzaron en la sala de descanso. No era solo recepcionista. Escuché que ni siquiera terminó la universidad. Seamos realistas. Nadie asciende tan rápido sin tener algo con el jefe. Julie fingía no oírlos. Sonreía, asentía con cortesía, rellenaba su café, hasta que una tarde, al pasar junto a la fotocopiadora, escuchó a un hombre murmurar. «Supongo que rescatar a un CEO del frío ahora trae más que un simple gracias». Logró llegar a su oficina antes de que cayeran las lágrimas. Detrás de la puerta cerrada se dejó caer en la silla y se cubrió el rostro con las manos. Respiraba con dificultad, mientras una tormenta de dudas crecía como una marea en su interior. Piensan que soy una impostora, que no merezco esto. Tal vez tengan razón. Tal vez no lo merezco. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Se secó las mejillas rápidamente, tratando de controlar su voz. Sí, Matt abrió la puerta con cautela. Al ver su rostro cubierto de lágrimas, no dijo nada. Solo cruzó la habitación, se agachó junto a su silla y le tomó la mano. «Ven conmigo», dijo con suavidad. No hizo preguntas, no dio discursos. Ese fin de semana llevaron a Diane al parque. Julie empujaba a la niña en los columpios, riendo mientras Diane chillaba de alegría. Después, volaron una cometa roja brillante bajo el cielo celeste. Diane insistió en dibujar a los tres con tiza en la acera. Papá, Julie y yo, todos tomados de la mano. Compraron helado en un carrito y Julie se sentó en una banca mientras Matt le entregaba un cono. Se quedaron allí largo rato, en silencio, viendo cómo Diane perseguía palomas y mariposas con igual entusiasmo. «Ella no ve los rumores», dijo Matt finalmente. «Solo ve quién eres para ella. Eres para ella». Julie bajó la vista a su regazo. «Pero los demás sí». «Ellos te ven», respondió Matt. «Pero no conocen tu historia». Pausa. «Tal vez ya es hora de que la conozcan». Ese lunes, Matt envió una invitación a toda la empresa. Reunión general, jueves, 4:00 p.m. Asistencia recomendada. Todo el personal se reunió en el gran auditorio. El aire estaba cargado de curiosidad, miradas laterales, algunos ojos en blanco. Matt subió al podio, no con traje, sino con un suéter suave y pantalones informales. Se veía más humano que CEO. Comenzó sin un guión. «Muchos de ustedes conocen a Julie Harper», dijo con voz tranquila. «Algunos han trabajado junto a ella, otros bajo su liderazgo. Pero quiero que sepan quién era antes de eso». Contó sobre la tormenta de nieve, sobre una mujer de ojos cansados y manos suaves, que abrió su puerta a un hombre y a una niña que no tenían a dónde ir, que no hizo preguntas, que no esperó nada a cambio, que dio calor, comida y dignidad. «Ella no sabía quién era yo», dijo Matt. «Solo sabía que estábamos fríos, asustados y solos.
y nos dio refugio, y algo más que eso. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño, una pulsera de alambre verde, desigual, con 2 cuentas de plástico torcidas. Esto, dijo, sosteniéndola en alto, fue un regalo de mi hija para Julie aquella noche. La llamó su pulsera de agradecimiento. La miró por un largo momento antes de colocarla con cuidado sobre la mesa frente a él. La he usado todos los días desde entonces, porque sin esta pulsera no estaría aquí. Sin Julie, esta empresa no sería lo que está comenzando a ser. Ella me recordó que el liderazgo no se trata de poder, se trata de corazón. El silencio cayó sobre la sala como una manta. No más murmullos, solo quietud. Y luego, lentamente, los aplausos. Un par de manos, luego otras más, hasta que la sala entera retumbó. Julie estaba sentada en primera fila, con lágrimas cayendo en silencio por sus mejillas, no de dolor esta vez, sino de liberación. Había sido vista, verdaderamente vista, y finalmente había sido creída. Las semanas después de la reunión trajeron un cambio sutil pero profundo. La empresa se sentía más cálida, más humana. La gente dejó de evitar la mirada de Julie. Le sonreían, le contaban cosas, confiaban en ella, no por su cargo, sino porque sentían que ella comprendía. Su puerta permanecía abierta. Visitaba departamentos, hacía preguntas que otros pasaban por alto. Lanzó campañas comunitarias, programas de cuidado infantil, grupos de apoyo. Poco a poco, los muros invisibles entre cargos y personas comenzaron a derrumbarse. En casa, la vida florecía de nuevo. Su madre, antes enferma y silenciosa, ahora reía con ella entre juegos de cartas y películas antiguas. El programa de bienestar cubría su tratamiento. Por primera vez en años, Julie sentía que realmente estaba viviendo, no simplemente sobreviviendo. Y luego estaba Diane. Los fines de semana se convirtieron en una tradición. Julie, Matt y Diane caminaban por senderos dorados, horneaban con demasiada harina, acampaban bajo las estrellas. Diane insistía en poner chispas de colores en todo, hasta en los huevos revueltos. Una tarde, Diane corrió hacia ella con un dibujo en las manos. «¡Mira! ¡Somos nosotros!». Sonreía con orgullo. 3 figuras de palitos, una con corbata, una con vestido y una pequeña entre ellos. Encima, en letras torcidas decía, «Papá, mamá, Julie y yo». La garganta de Julie se cerró. Esa noche, mientras leían junto a la chimenea, Diane se acurrucó contra ella y susurró, «Le pedí a Dios que me mandara a alguien como tú». Julie parpadeó. «¿Lo hiciste?». Janet asintió con firmeza. «Y creo que me escuchó». Julie miró a Matt. Sus ojos se encontraron. No dijeron nada, pero en el silencio, todo fue comprendido. En un evento de la empresa, Matt se levantó ante todos y dijo, «Esta mujer cambió mi vida y la de mi hija, en una noche en la que no teníamos a dónde ir». Y para sorpresa de todos, se arrodilló. Se escucharon exclamaciones en la sala. Sacó una pequeña caja del bolsillo, con un anillo de zafiro en su interior. «Julie Harper», dijo con voz quebrada por la emoción, «fuiste nuestra luz, nuestra esperanza. Serías nuestro hogar para siempre». Las lágrimas bajaban por las mejillas de Julie. Janet subió corriendo al escenario y la abrazó. «¿Esta es nuestra familia ahora?», preguntó. Julie se arrodilló a su lado. Le dio un beso en la mejilla y miró a Matt. «Sí», susurró. «1000 veces sí». Los aplausos estallaron. Confeti flotó como copos de nieve. Su boda primaveral fue pequeña, perfecta, junto a un lago tranquilo, bajo un sol suave y árboles que se mecían con el viento. No hubo oro ni excesos, solo margaritas, música y amor. Julie caminó por el pasillo con un vestido marfil sencillo, del brazo de su madre. En su muñeca no llevaba ramo.
sino la torpe pulsera verde de alambre y 2 cuentas. Durante los votos, Dayan se sentó entre ellos, tomando sus manos. Después del beso, sonrió hacia arriba. «Lo logramos, dijo. Esa tarde, mientras el sol descendía hacia el horizonte, caminaron tomados de la mano por el sendero de piedra junto al lago. Julie, Matt y Dayan, sus sombras alargándose detrás de ellos. Julie miró hacia atrás, al perfil distante de la ciudad, a la torre donde una vez perdió su empleo. En su momento pareció un final. Ahora, era simplemente el lugar donde todo había comenzado. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emoción. Una historia que nos recuerda cómo un solo acto de bondad puede cambiar el curso de múltiples vidas. Julie abrió su puerta en una noche nevada, sin saber que estaba entrando en un nuevo destino. Uno construido no con títulos ni riquezas, sino con compasión, valentía y amor. Si esta historia tocó tu corazón, te hizo creer un poco más en la humanidad, o incluso te arrancó una lágrima, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte. Te traemos relatos reales y conmovedores que sanan, inspiran y tocan el alma. Porque a veces, todo lo que necesitamos es una historia que nos recuerde que el mundo todavía guarda calidez. Hasta la próxima, sigue creyendo en la bondad. Y mantén tu corazón abierto.